y a todos. Es un taller en el que nos vamos a concentrar en las voces de los personajes. Listo, yo les traje como algunas cositas para que leamos y para que vamos haciendo. Lo que primero vamos a hacer es como una suerte de lista, ojalá quienes nos están acompañando también de manera remota la vayan haciendo, van a tener un poquito más de tiempo porque seguro que pueden pausar, ustedes tal vez aquí no, pero ese borrador ahí queda disponible pues como para todas ustedes. Bien, me presento así rápidamente, yo soy Marita Lopera, soy escritora, mi primera novela es el resultado de mi trabajo de grado de la maestría en literatura. Creo que son esos primeros ejercicios que hicimos de investigación-creación que lograron dar como ya un saltico al vacío de lo que significa pues publicar, donde ya uno de verdad esa obra coge como corriente y sale y se va y se vuelve otra, que es como una experiencia muy bella a la que normalmente pues ustedes siempre han estado invitadas y invitados y es como a relacionarse con la literatura de una manera creativa, ¿cierto? Esa es otra de las cosas que tiene como esta licenciatura, que es un sello característico y es escribir es una manera de leer, porque cuando uno escribe uno no lee igual, ¿cierto? Uno no juzga igual a un autor, uno lo mira ya con un ojo, digamos como con una sensibilidad distinta y también te das cuenta de cuando la sensibilidad le faltó al autor o a la autora, ¿cierto? Ya como que vos decís como le reclamas otras cosas a los textos que hacen que inclusive si fuéramos a hacer un análisis en ellos pues tenga como unas características mucho más allá, pues digamos como de una lectura ahí un poco simple que uno a veces hace pues cuando lee. Y esa lectura, digamos ese tránsito entre el escribir y el leer es una manera también de entender cómo enseñar. ¿Listo? Ese digamos que es como el espíritu pues de este taller. Muy bien. Entonces, la definición más sencilla, más básica de qué o quién es un personaje, vamos a pensar quién es un personaje. Díganme ustedes qué piensan ustedes que es un personaje. Cualquiera. Tienen que hablarle al microfonito. ¿Qué le hace? Todos ustedes han trabajado con personajes, eso me imagino que han creado un montón. Bueno, yo creo, desde mi infinita ignorancia, sí. hago pues allí esa acotación. Un personaje es un sujeto con un montón de características que aparecen en la historia y que de alguna u otra forma acontece, es decir, realiza una suerte o acciones que inciden en la historia, en la manera en la que ésta se desenvuelve. Muy bien, sí, está bien. O sea, es el encargado de la peripecia. Algo así. Algo así. ¿Qué más? Ustedes no tienen como en la casa familias que son personajes. No tienen un tío, una tía. También puede ser un espacio sí. Digamos que no solamente está ahí como telón de una historia, sino que hace parte también para que la historia suceda. Y si hablamos de personajes en las familias, claro, yo creo que yo soy el personaje de mi casa. Pues es posible que ustedes reconozcan quiénes son los personajes de la casa. Cuéntame. Pues yo creo que también un personaje surge como de la imaginación de alguien, ¿cierto? Como sí. Que surge de la imaginación de alguien, de un deseo incluso, o como de algo que tal vez no tiene tanto o sí lo tiene, pero como que no logra desarrollarlo y entonces su imaginación le permite crearlo como externo y le da una voz y le da características y le sirve para algo puntual. O sea, como que el personaje hace lo que uno todavía no es capaz, ¿cierto? Quizás, en algunos casos. Qué chévere, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguno más? ¿Alguien más? Adelante, venímosle. A vos. Es para que te escuchen en la transmisión. Ok. También un personaje es quien escribe. Bueno, sí, ve qué chévere. Porque, pues, uno lo hace o en tercera persona, o uno es el que está escribiendo, o el que está escribiendo es el que está relatando. Entonces también adquiere como ese punto de ser el personaje que introduce o desarrolla o genera la historia o el poema. Acabas de decir una cosa que es fundamental desde mi punto de vista y es entender, ¿alguien más? Ahorita les dejo por aquí. Es entender eso que vos decís, ¿cómo te llamas vos? Luz Miriam, ¿cierto? Eso que Luz Miriam dice es fundamental, que a veces no lo pensamos mucho, y es que quien narra una historia es otro personaje más.
listo, o sea, no siempre estamos tan familiarizados con eso. Inclusive quien escribe un artículo está asumiendo la voz del personaje. O sea, siempre estamos en la asunción de alguien que se encarga de hacer esa enunciación, ¿cierto? No estamos como transparentes, ¿cierto? O sea, uno no se entrega de manera cristalina al ejercicio de la escritura, es un velo, pero es un velo, pues no lo digo en el sentido figurativo ni mucho menos, sino que es justamente es la conciencia que tenemos de cómo asumimos esa voz. Esa voz se va modulando. Miren, pues que es que uno no habla igual cuando habla con su familia y habla muy distinto con sus amigos o con sus amigas. Pero hay una definición muy básica, es la más básica de todas las básicas, que a mí me ha gustado mucho, hace muchísimos años cuando estudiaba teatro, que un personaje es un trasunto de ser humano. ¿Habían escuchado la palabra trasunto? ¿Qué pregunta? ¿Qué es eso? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un trasunto? Trasunto es una palabra hermosa, significa imitación, representación, básicamente esas dos, ¿cierto? Pero entonces en este caso, ¿qué es una representación de un ser humano? Inclusive cuando es un espacio. Inclusive cuando es unos zapatos viejos, inclusive cuando es un perro, cuando es un gato, ¿cierto? Todos ellos son trasuntos de seres humanos, porque los personajes que hacen, pues intentan explicar nuestra vida, ¿cierto? Intentan explicar quiénes somos los seres humanos, darle como un estatus a eso, un nivel de representación, ¿cierto? Miren, entonces yo les traje, por eso ven a los gatos ahí. La obra Soy un gato de Natsume Soseki. Es una obra que se escribió en 1904, se publicó en 1905. Bueno, se escribió seguramente desde mucho antes. Y este gato, bueno, van a ver quién narra. Pues es el narrador, ustedes la conocen. Se la recomiendo, se la recomiendo. Es la imaginación narrativa, ¿cierto? Cómo nosotros a través de la literatura somos capaces de entrar en el universo de otro ser que es completamente ajeno, distante, inclusive eso, alguien a quien le tengo aversión, o sea, cómo hago a través de una historia para entrar en él o en ella y entender desde dónde mira el mundo, ¿cierto? Desde dónde lo ve y como que empezar a sentirme un poco más empático con esa situación. Bueno, muy bien, vamos a hacer entonces una primera respuesta. Vamos a hacer primero como una lista, listo, todavía no vamos a escribir la historia, pero vamos a pensar en algo y es qué le conmueve o qué es aquello sobre lo cual no puede ser indiferente. Estamos pensando en un personaje, listo, esa es la primera pregunta. ¿Qué lo conmueve? No conmoción en el sentido solamente como compasiva, ¿cierto? Sino qué cosas lo mueven afectivamente. ¿Por qué te da como, bueno, no, claro, estamos pensando obviamente pues en nosotras y en nosotros, ¿cierto? Pero pensémoslo como para entregarle ese sentimiento a un personaje. Y es así, una cosa básica, simple, sencilla, el hambre, el maltrato animal, no sé, el abandono, cosas así de grandes, pero también, no sé, la comida fría, o sea, ¿por qué te desacomoda una comida fría o que te muevan las cosas del lugar? Las obsesiones, digamos, también puede ser parte como de esas conmociones, de aquellas cosas que nos conmueven, nos conmocionan, ¿cierto? Nos producen algo. Muy bien, ustedes allá también escriben. Es una cosita así corta. Una primera, estas son las cosas que uno después se queda pensando mucho en ellas, o sea, porque uno sí tiene que encontrar como autor, como autora, esa conexión con aquello con lo que estamos conviviendo durante tanto tiempo cuando escribimos, porque escribir es como convivir con ese espacio, con ese lugar. A mí, por ejemplo, me conmueve mucho el hambre. Me conmueve profundamente el hambre, ¿cierto? Escribo sobre eso. Me conmueve ciertos tipos de violencia, entonces escribo sobre ellos. Me conmueve muchísimo, no hace mucho me encontré con una historia y tuve que escribir al respecto de
de cómo durante una época muy difícil hacia los lados de Cereté, San Antero, las mujeres trans fueron obligadas a ir, por ejemplo, a competir en boxeo, pues porque los obligaron los grupos armados, entonces, porque además eran pues mujeres trans, entonces vamos a que se golpeen allá y a que se den duro. Ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me conmueve mucho, ¿cierto? Cualquier cosa los puede conmover. Lo importante es que los conmueva. Es que no me conmueve nada. No vayan a pasar por el mundo así, digamos, esa es otra de las cosas que también invita como el programa. Y es como al darnos cuenta de que hay muchas cosas que nos tocan, ¿cierto? O sea, la sensibilidad es estar abierto a que muchas cosas nos toquen. Y a veces es durito porque uno no quiere que nada le toque, pero eso significa estar vivos. Muy bien, ya tienen ahí ¿cierto? Ya todos escribieron. ¿Alguna me quiere contar? ¿Alguno que escribió? Adelante, profe. Yo escribí 2 cosas. Listo. Una es, ¿le conmueve la humanidad a este personaje? Ajá, pero o sea, la humanidad y Sí. okay. La Vía Láctea, pues, Sí. algo así más o menos. Todo lo que sea humanidad, eso le conmueve. Vale. Y no puede ser indiferente a ver la gente quemarse la punta de la lengua con café, solo con café. Con la leche, con aguapanela, lo que sea, bien, pero con café, O sea, que no. pasamos como de 2 extremos, la humanidad en toda su complejidad. Sí. Bueno, a la mía le conmueven los loros que viven en el árbol frente a su departamento. Ay, qué lindo, muy bien. Y no puede ser indiferente frente a la falta de conciencia espacial de la gente. Los que estorban, los que se meten en la fila, no es capaz de ser indiferente frente a eso. Son de esas. Y vas a ver después como las ganas de cantaleta que te van a ir dando con el tiempo. Si ya llegaste ahí, va a incrementar. Puede ser, es posible. Bien, miremos entonces, estas características son generales, podríamos detenernos mucho más y hay como más, una lista grande, pero entonces como la idea es que tenemos el espacio muy medido, los voy a dejar así aquí puestecitas y elijan 3, 4 características de estas, que son las que normalmente trabajamos, las voy a explicar así rápidamente. Tenemos personajes, a veces, aunque no lo decimos dentro de la obra, ¿cierto? O dentro del cuento, es muy importante, pues a mí me parece importante que como autoras, que como autores, nuestros personajes tengan un rasgo identificatorio, es decir, que yo sepa cuántos años tiene, si tiene un nombre, incluso si ese nombre es un no nombre, pues yo tengo que saber por qué no tiene un nombre, o si es una letra, o ¿cierto? Cualquier característica que yo quiera que identifique a mi personaje es muy importante. Su género si viene a ser importante, su ocupación, por ejemplo, ay, qué chévere, o sea, un personaje no es lo mismo un personaje que sea, digamos, zapatero, a un personaje que, no sé, que sea un gran intelectual, obviamente, pues esas son cosas muy obvias, pero uno las tiene que anotar. O sea, esto que estamos haciendo se llama trabajo de mesa, es el trabajo previo a la escritura, ¿cierto? Porque casi siempre uno se lanza a la escritura, o sea, es como, vamos a escribir, cita, vamos a escribir, ¿cierto? O sea, es como que escribimos un poco sin muchos parámetros de reflexión. El primero es eso, o sea, la conmoción, ¿qué te conmueve? ¿De qué quieres hablar? Porque ese es el tema, ¿cierto? Ese es el tema, no lo olviden, ténganlo ahí. Nuestros personajes tienen posturas sociales, ideológicas, morales, económicas. Un personaje no es lo mismo, digamos, si yo tengo un personaje que tiene una postura, digamos, moral, absolutamente religiosa, porque está en una religión determinada, no sé, o sea, practica algún tipo de religión, a un personaje que, por ejemplo, se dice ateo, ¿cierto? Eso ya nos da un lenguaje distinto, ¿cierto? Nos da una comprensión distinta y nos da una manera de adherirse a la sociedad distinta, pues a los grupos sociales en el que él está. Nuestros personajes tienen motivaciones, como cosas que los mueven a actuar, ¿cierto? Ahorita decían por allí como que, claro, el personaje es el que ejecuta la acción, pero no la ejecuta porque quiso, sino porque efectivamente tiene algo que lo motiva. Casi siempre es una cosa secreta.
Nuestros personajes tienen también estrategias, ¿cierto? O sea, son unos grandes estrategas. Piensen que ustedes también tienen muchas estrategias. O sea, ¿cómo logran ustedes algo cuando quieren lograr algo? ¿Cierto? Si ustedes ya saben que, por ejemplo, necesitan pedir un permiso, ustedes ya saben cómo gestionan ese permiso para que se los den, ¿cierto? Uno hace todo para obtener un sí. Eso es una estrategia, ¿cierto? Eso es una estrategia. Las personas que, no sé, que hablan duro, no vayan a creer que están inconscientes. Es una estrategia, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué hay detrás de eso? Pues a lo mejor le gusta llamar la atención, ¿cierto? Quiere que lo miren o la miren, cosas por el estilo. Tienen hábitos, obsesiones, ¿cierto? Contradicciones y relaciones. La que más me interesa a mí como escritora, digamos, son las contradicciones. Porque en las contradicciones es donde más humano es ese trasunto, ¿cierto? Es donde más humano es. Porque, como les decía ahora, si yo tengo, por ejemplo, estoy pensando en un personaje, no sé, que es zapatero. Miren que esto es una cosa pues que pasa muchísimo en casa de herrero, cuchillo de palo. Cierto, que uno suele decir eso. ¿Han escuchado que eso lo decían pues las tías? En casa de herrero, usted ve que el personaje tiene los zapatos llevados. Eso, y si se le dañan, no lo repara, ni por nada del mundo lo repararía, ¿cierto? Entonces mira, por ejemplo, detrás de ese pequeño rasgo, ¿qué hay? ¿Cierto? ¿Qué de su personalidad hay en esas contradicciones? Porque las contradicciones son las más interesantes, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo tengo, no sé, la obsesión por el orden, por hacer las cosas en determinado orden, porque en el trabajo soy el más desordenado, la más desordenada, ¿cierto? Dejo todo tirado o llego tarde a todo. No, yo no estoy hablando de casos puntuales, pero puedo ser, digamos, la persona que nunca responde un mensaje, que nunca te llega a tiempo a una reunión, y es es la persona más obsesiva, quiere que los libros estén en orden de tamaño, por editoriales, y usted abre el armario y todo eso está por colores, o sea, una vaina así súper obsesiva. Entonces esa, por ejemplo, es una contradicción. Todas tenemos muchas contradicciones, tal vez no las notamos, solo cuando nos ponemos a hacer personajes. Pero piensen en eso, ¿cierto? Tengan esta listica ahí, pero piensen en cuáles son pues las de su posible personaje, para que hagamos entonces esto. Bueno, digamos, los últimos rasgos con los que normalmente arribamos tienen que ver ya como con el aspecto físico del personaje, listo. O sea, ya es como, después de pensar cómo es este trasunto de ser humano en su interior. Miren que ahorita cuando veíamos lo del gato, sí, es irónico, después uno ve que él tiene ciertas amistades, está enamorado de una gata que se llama Mikako. Bueno, el gato hace muchas cosas. Por supuesto, en su aspecto físico, todo es más o menos básico, pues porque es la misma piel gris, es una sola. Él mismo dice, pues yo tengo la misma cara, o sea, esta cara no me la cambia nadie. Pero él, por ejemplo, quisiera ser un gato más grande, porque hay otro gato, ahorita no recuerdo el nombre, si es Kuno, creo que se llama, y es un gato fortachonzote, así como el malo. Entonces, claro, él quisiera un poco eso, o sea, ¿cuántos de nosotras y de nosotros deseamos un físico, digamos, superior al que tenemos? Son deseos, añoranzas, relaciones que tenemos. Miren, el aspecto finalmente también nos ayuda mucho a pensar cómo se ven los personajes, qué tipo de atuendos usan, ¿cierto? No es lo mismo el que usa sombrero al que no lo usa, la que se pone el tacón o la media, que se pone cosas, ¿cierto? O que no. ¿Cuántos de nosotros simplemente decimos, no, me gusta el negro? Y escasamente habrá un colorcito por allá en alguna que otra prenda. Odio las cosas de tal textura. Pensemos en la motricidad como aquello que caracteriza justamente el ritmo a través del cual un personaje es, listo. O sea, como que, miren que no es lo mismo cuando yo tengo un ritmo lento. O que, ustedes han visto la gente que habla como que
no mueve loco. Como que yo no sé, pero ya unos como mirando, como haciendo un esfuerzo, sí, o que hablan así pasito, o que hablan durísimo y ¡pam! Bota la baba y todo cuando hablan con uno, y uno es como, no, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Es decir, miren todos los detalles que hay para ver en un personaje, los que dicen grosería, las que no los dicen, los que hablan con un refrán a toda hora o que combinan inglés con español, ¿cierto? O sea, neologismos, palabras inventadas. Eso hace que un personaje tenga unas características. Y fíjense en la sensorialidad, ¿listo? ¿Qué hace que un personaje, por ejemplo, sea alguien que huele, que lo huele todo, a un personaje que no percibe los sonidos, que no escucha, ¿cierto? Porque no es lo mismo. Un personaje muy observador a alguien que no nota nada, que todo como que le resbala, no ve nada. Por eso ahorita hablamos de lo de los gatos, es porque claro, los gatos son personajes observadores, pues uno esperaría eso de un gato. No esperaría lo mismo tal vez de otro tipo de objeto, ¿cierto? Que te esté observando todo el tiempo. A lo mejor hay objetos que solo nos escucharían a lo sumo. ¿Se acuerdan de Jean-Baptiste Grenouille, que es el de El perfume? Ustedes después de leer El perfume o si vieron la película, uno queda con esta sensación de querer olerlo todo, ¿cierto? Como quiero despertar también mi propio sentido del olfato, porque cómo es posible que Grenouille tenga una catedral de olores, o sea, una gran biblioteca, que es una catedral donde él es capaz de distinguir cada uno de los olores que ha percibido en la historia de su vida. Y uno queda como, uy, caramba, pues yo huelo 2 o 3 cosas y ya, pues, como que hasta ahí llegó. Que no percibe su propio olor. Eso, y no, sí. ¿Te das cuenta que esa es una gran contradicción? O sea, por eso las contradicciones son tan interesantes. Eso es lo que hace muy interesante a un personaje, que tenga esas contradicciones, que vos digas como, ay, sí, o sea, el tipo más experto en olores no tiene olor, descubre que no tiene olor, oh, ya, la novela, ¿cierto? Ahí hay una novela. Eso es lo que hace como tan interesante, digamos, esta cuestión. Muy bien. Ahora, él, ella, ¿qué quiere contar? Listo. ¿De qué quiere hablar? Tenemos varias cositas. Lo que les conmueve, ¿cierto? Aquello de lo cual no podemos ser indiferentes. Tenemos esta pequeña lista de rasgos o características de ese personaje, ¿cierto? Hagámonos esa pregunta, o sea, ¿qué le gustaría contar? ¿Qué quiere contar? Puede ser, ¿cierto? A veces el punto de partida que tenemos es como mi propia historia. O sea, yo soy un personaje, yo quiero contar mi historia y lo cuento en primera persona. ¿Qué cuento? Pues alguna cosa. Hoy vamos a escribir alguna cosa, ¿cierto? No sabemos qué tan largo, no tiene que quedar terminado el texto, ¿vale? No tiene que quedar terminado, pero sí puede ser como un germen o a lo mejor hasta así lo terminan. Pero háganse ustedes también esa pregunta, ¿cierto? Yo cuento mi historia con mi voz. Así es, Soy Gato. Cuenta su historia con su propia voz. ¿Conocen esta novela? Canto yo y la montaña baila. ¿No la conocen? Se las recomiendo. Es de Irene Solá. Entonces, miren, les voy a leer un pedacito, nomás para que se antojen ustedes a leer. Este es el primer capítulo. Pedacito, arranca así. Ustedes me dicen qué creen que es el personaje. Pues que quién narra. Irene Solá. Ella es catalana. Entonces dice, llegamos con las tripas llenas, doloridas, el vientre negro, cargado de agua oscura y fría, y de rayos y truenos. Veníamos del mar y de otras montañas y de toda clase de sitios, y habíamos visto toda clase de cosas. Rascábamos la piedra de las cimas como la sal, para que no creciera ni la mala hierba. Elegíamos el color de las crestas y el de los campos y el brillo de los ríos y de los ojos que miran al cielo. Cuando los animales nos vieron llegar, se acurrucaron en lo más profundo de las madrigueras.
Unos encogieron el pescuezo y otros levantaron el hocico para captar el olor a tierra mojada que se acercaba. Lo cubrimos todo como una manta, los robles y los bojes, los abedules y los abetos. ¡Shh! Todos guardaron silencio porque éramos un techo severo que decidía sobre la tranquilidad y la felicidad de tener el espíritu seco. Después de la calma y de la presión, después de acorralar el aire suave contra el suelo, disparamos el primer rayo. ¡Pam! ¡Qué alivio! Y los caracoles, enroscados en su solitaria casa, se estremecieron sin dioses ni oraciones, sabiendo que si no morían ahogados, saldrían redimidos a respirar la humedad. Y entonces derramamos el agua en gotas inmensas, como monedas sobre la tierra, la hierba y las piedras. Y el trueno estremecedor resonó en la cavidad torácica de todos los animales. Fue en ese momento cuando el hombre dijo, ¡cago en 10! Lo dijo en voz alta porque cuando uno está solo no hace falta pensar en silencio. ¡Cago en 10! ¡Inútil! ¡Te he pillado la tormenta! Y nosotras nos reímos, mientras le mojábamos la cabeza. Y nuestra agua se le colaba por el cuello de la camisa y le caía por el hombro y los lomos, y nuestras gotitas eran frías y le despertaban el mal humor. Muy bien, ¿quién narra? Es una primera persona así de esa que cuenta su propia historia. ¿Quién narra? No sé, a mí me sonó como al trueno, el rayo. Barriga llena. Yo creo que era una nube. Muy bien. Sí, claro. Son las nubes que vienen a llover y sacan rayos y le mojan al señor que está ahí afuera en el campo, le mojan la espalda y él empieza, ¡ay, vea, nos cogió la tormenta! Así como los de ahorita. Muy bien. Miren, es una típica primera persona, que no es un personaje en este caso, es un trasunto humano, porque pues nos da la idea y nos dice, digamos, de qué va la historia. Bien, todo el texto, todo el texto está narrado en primeras personas, pero va variando la voz narrativa, o sea, narra el oso, narran las trompetas, que son un tipo como de planta, como los cartuchos, digamos un poco, pues, o como los borracheros más bien. Narra la mujer, narra el hombre, o sea, hay muchas voces narrativas, toda la novela está hecha como a punta de esos yoes diversos. Y cada uno va contando en primera persona, pero en la medida en que vamos juntando, digamos, como todas esas historias, entendemos la historia general que está aconteciendo. Muy bien, voy a darles solamente 3 opciones porque hay muchas, siempre son tantas, pero ustedes pues hacen ahí su combinado. La historia de alguien más, pero desde su perspectiva, o sea, también puede ser una primera persona, un yo, que habla de otro, de alguien más. O sea, yo puedo tener a mi personaje caracterizado, pero mi personaje va a hablar sobre su abuela. Y ese yo siempre está presente, porque es yo quien veo a mi abuela, ¿cierto? Así como está narrada La Casa de los Espíritus, que todo el tiempo narra, es la nieta, pues uno no se da cuenta, sino que uno pierde de vista esas cosas. Uno se da cuenta por allá al final, que es la nieta de Clara la que ha estado narrando todo el tiempo. Ah, qué bonito, qué bonito. Eso, por ejemplo, es una estrategia muy linda, es porque, claro, uno a veces está pensando que es la historia del otro, pero realmente es este yo narrador que está contando esa historia, ¿cierto? ¿Es él o es ella? Muy bien, puede ser esta. O, bueno, la típica, un poco más típica, quiere ser contado por otro o por otra, ¿cierto? O sea, una narración en tercera persona. Alguien que cuente mi historia, pero que la cuente de lejitas, o sea, desde allá afuerita. Ese afuerita es muy chévere porque es de una comodidad. Sí, uno está menos involucrado. Tiene la idea más o menos ilusoria de que es objetivo, pero inclusive cuando se narra en tercera persona, ¿cuál objetividad? Ahí no hay nada. ¿Conocen Tombuctú? Esta de Paul Auster. Ay, yo no... Caí en la cuenta ya tarde que era Paul Auster.
Es que miren lo que dice. Están hablando de la mamá. Bueno, esta es la historia de un perro que vive con un hombre de la calle. Listo, el señor va a fallecer porque todos mueren siempre. En la literatura, en Hamlet, vayan, lean a Shakespeare, todos mueren, todos van a la muerte. El señor se va a morir. Entonces el perrito, que es un perro de la calle, junto con él se va a quedar solo. Es terrible. Entonces, claro, el perrito, mejor dicho, tenemos un narrador que se focaliza tanto en el perro, Mr. Bones se llama, Don Huesos, y pues la historia de su amo, entre comillas amo, porque realmente él no es un amo, es un compañero de vida, que se llama Willy. Entonces él dice cosas como esta, las más de las veces, está hablando de la mamá con Willy. La una se encogía, el otro se revolvía, la una acataba la disciplina, el otro se rebelaba. Las más de las veces estaban en desacuerdo y como a Willy le resultaba muy fácil escandalizar a su madre, rara vez desaprovechaba la oportunidad de provocar una discusión. Si al menos ella hubiese tenido el tino de ceder un poco, seguramente Willy no habría insistido tanto en tener razón. Su antagonismo le servía de inspiración, le empujaba a posiciones aún más extremas y cuando estuvo en condiciones de marcharse de casa para ir a la universidad, se asignó para siempre el papel que había elegido. El insatisfecho, el rebelde, el poeta marginal que merodeaba por las alcantarillas de un mundo corrompido. Es muy chévere la tercera persona, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Tal vez no son las cosas que Willy diría de sí mismo. Willy no hablaría de él. Hoy yo me fui de casa para ser el rebelde sin causa, el corrompido de las alcantarillas, ¿cierto? No, él diría tal vez me fui de mi casa porque no aguantaba a mi mamá. Yo solo quería ser libre, así con voz de señorito. ¿Cierto? No, pero ustedes que son las autoras, los autores, quienes están allá escribiendo, haciendo el ejercicio, es como, tú tienes que saberlo todo, pero tienes que saber qué de la historia que vas a contar no puedes contar tú. Eso te queda como una parte del conocimiento atrás, pero no va a ir en la historia, ¿vale? Selectividad, renuncia, es todo lo que tiene, digamos, esta elección, porque cuando elijo una primera persona no puedo ser tan objetivo. O sea, yo no soy objetivo con mi propia yoidad. Muy bien, últimos consejos para que escribamos. Frase a frase, ¿cierto? Esto se construye frase a frase. No perder de vista el espacio, los sonidos, los olores, la vegetación, los animales, ¿cierto? Aquello otro que constituye ese universo literario. Porque claro, a veces también queremos es contar la historia. Pero la historia no se cuenta ahí, o sea, ella está siempre involucrada como con esta dimensión espaciotemporal. Los aromas, el paisaje, los alimentos, bueno, todas las cosas, como todas esas sensaciones climáticas y el paisaje sonoro. Listo, vamos a escribir un cuento con ese personaje que ustedes ya tienen ahí. Adelante. Pues a desarrollar eso. Ahora sí vamos a escucharles, ojalá quienes nos quieran compartir por allá desde la lejanía los textos, aquí los pueden poner en el comentario y los leemos, y si no, pues también ustedes aquí en el salón. Adelante, léanme el pedacito que alcanzaron a escribir. Es un borrador, tranquis, siempre la escritura es una doble, triple, quíntuple escritura, listo, o sea, con eso cero angustia. Adelante, mano. Si querés léelo o bueno, dale. Dice, vamos a ver si entendemos. 9 de la mañana y ya siento la presión. Qué jornada continua tan extensa, la mía. Y qué tan bueno para las pailas que no les toca sino de 6 a 8 lidiar con unos huevos. Medio raspaditas terminan, pero con ese horario también, antes que agradezcan que no les meten tanto bombril. Hoy mi señora me dejó pletórica. Tuquia de yuca. Esa se demora porque la sentí medio paluda y vidriosa, pero con tal de que no sea plátano, todo está bien. Parece dulce, tierno y fácil de tratar. Sin embargo, no culpar a mi señora. Puede que ella no sabe que los murrapos me conmueven, que les haría un bodegón si pudiera. Hoy las arrugas cotidianas palparon mi empaque como de costumbre
y en mi impedimento por hacer catarsis y gritar a los cuatro vientos que la yuca ya estaba lista, empecé a rechistar y a callar a todo el mundo en un sostenido shh. Mi señora me conoce, ¿cómo no hacerlo si casi que compartimos un mismo lenguaje de los suspiros, el mismo de la yuca blandita, el mismo de un no ma, no voy a almorzar hoy? Ay, qué lindo, qué lindo. Me hiciste acordar de una profe en sociales, cuando estaba chiquita, le decíamos la olla pita, ¿verdad? Porque ya, como éramos muy quietas todo el tiempo, era ya no se dice así, ya por fortuna no se dice así. Muy lindo. Miren un detalle precioso, que es, digamos, podemos tener un texto como en aquello que parece la superficie de la cotidianidad, y de pronto nos dice, pero ambas compartimos suspiros, ¿cierto? Es como, ya te imaginas un montón de cosas de mi señora, ¿cierto? Ya te imaginas qué hay de fondo, que es algo muy bello que tiene la literatura, es que no nos dice las cosas de frente, sino que a través de esto, que parece un velo, es donde nosotros vemos dónde está la historia, ¿cierto? Que la historia está como por debajo. Muy bien. Bueno, sí, despierta. No ha despertado. Despierta. Espera. Chum. Bueno, ahí ya lo cogió. Este texto se llama Una semana en libertad. Ay, pero ¿qué pasó? Distorsión, miren, es que distorsión trapezoidal. Es una paginita. Entonces, listo. Del personaje que les hablé ahorita, de las mujeres trans. La marea nos arrastró mar afuera, aunque todavía se ven nítidos los almendros de la playa. La gente se dio cuenta de que íbamos lejos apenas amaneció, cuando la luz de la mañana era débil, como de luciérnagas metidas en una botella opaca. Y se pararon ahí, al borde del pequeño acantilado que se creó cuando el pedazo de tierra se deshizo sin más voluntad de soportar las olas. El mar embiste y embiste hasta que arrancan las casas, las cocoteras, los trozos completos de roca. ¡Pra! ¡Pra! Duro toda la noche. ¡Pra! ¡Pra! Dele que dele contra la costa desnuda. Años en esas, hasta que el mar zafó el lote que la gente llamaba cementerio. Y nosotros quedamos a la deriva, aferrados a nuestros ataúdes, como si nos fuéramos a ahogar. Cada vez llegan más personas a ver a sus muertos navegar sin rumbo. De pronto, una grita un nombre. Se pone las manos a los lados de la boca para amplificar el sonido. ¡Alcides! ¡Alcides, mi amor! ¿Cómo me va a dejar sola en 2 veces? Atendiendo al instinto, los demás se unen a los llamados. ¡Nicolasa! ¡Nica! ¿A dónde vas, abuela? Leocardio, hermanito, rema para acá, vente, niño, regresa. Los llaman como si alguno pudiera hacer algo por volver. La corriente nos aleja más. Papá, vuelve, hombre, ¿a dónde te va a llevar flores mi mamá? Grimaldo, Esteban, Blanca, Candelaria. Y ninguno grita mi nombre. Hasta ahí va. Son más, digamos, la historia es larga, es un cuento que llamaríamos un cuento largo. La de, bueno, es que yo creo que ellos sacaron varios tomos, pero hay un tomo dedicado específicamente a la violencia contra las mujeres y tiene un capitulito así de este tamaño destinado a la violencia ejercida contra las mujeres trans. Y lo sacó el Centro Nacional de Memoria Histórica. Lo que pasa es que yo ahorita no recuerdo en cuál de los años lo sacó, pero es un librito que está ahí en internet. O sea, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene varios, yo lo busco pues y les cuento cuál es, porque bueno, hay varias historias que yo pues inclusive traté como de conjuntarlas y que quedaran allí, pero ahí es donde les digo, o sea, escribimos también como desde las tareas que nos ponemos, pero también desde las cosas que investigamos, ¿cierto? Desde aquello otro, con lo cual nosotros nos hacemos sensibles, o sea, tiene que ser como, de verdad, a partir de ahí, la literatura para que tenga como un impacto, ¿cierto? Tiene que tener justamente como alma,
y esa alma no sale porque te sentás así inspiradísimo, sino porque has venido trabajando en un tema, has venido levantando información, venís como armando un archivo importante que luego se vuelca, digamos, a través de una voz literaria. ¿Listo? Eso es lo que queremos hacer en este programa, es lo que creo que ustedes en gran medida han venido haciendo y sobre todo también con el semillero, y es a lo que queremos invitar también a quienes nos ven, a que inviten a su vez a nuevos estudiantes, nuevas voces para esta licenciatura en literatura y lengua castellana. Muchísimas gracias a todos y a todas, gracias a quienes nos acompañaron. Gracias a ustedes. Límites aquí, más límites. Límites en todos lados. ¿Qué hacer con ellos? Romperlos, superarlos, aceptarlos, retarlos. Los límites están ahí hasta que decides lo contrario. Tu pasión, sueño, proyecto o idea necesita todo de ti. Necesita que vivas sin límites. La UPB es el lugar donde las personas como tú lo cambian todo. Inscripciones abiertas.